¿Está? Ya. Hola, muy buenas tardes ya. Estamos aquí en Burning Houses. Bienvenida, Abril. Qué gusto que te sigas conectando con nosotros a esta comunidad Burning Houses. Y pues bueno, rápidamente tenemos algunas noticias, buenas noticias. Mi abuelo ya salió del hospital siendo un milagro, literalmente un milagro de Dios. Y lo principal es que pues él está aceptando que todo fue una oportunidad de Dios para su vida y que quiere ya aprender más de la palabra. Le pidió a mis papás que le enseñen de la palabra. Nosotros de COVID estamos muy, muy bien, gracias a Dios. A Esther ya mañana probablemente, no, el martes ya pueda estar sin cubreboca. No estamos esperando hasta los 14 días, sino hasta los 10. La infectóloga nos dijo que son seguro 10, pero que siempre marcan 14 por el margen de error 2 menos 2 más. Entonces, pero bueno, creemos que ya, o sea, Anne en algún momento se tuvo que haber contagiado porque Shalom le metía cosas en la boca y con Esther hablan todo el tiempo. Entonces dijimos, bueno, ya, también para que se quite ese martillo. Entonces estamos muy agradecidos con Dios por eso. Y el abuelo de Silas también ya está en su casa. Vamos a seguir orando porque Dios le dé ciencia a los doctores para descubrir, hay una para descubrir realmente o encontrar el diagnóstico correcto del por qué está teniendo como estos desmayos e inclusive la vez pasada tuvo ¿cómo se llama? Epilepsia, entonces bueno, a seguir orando por eso. Y el día de hoy quiero presentarles a alguien muy especial para mí, a mi esposo, que el día de hoy tiene algo que compartirnos de parte de Dios. Hacemos el cambio, hija a otro lado. ¿Cómo están? Gusto en saludarlos el día de hoy. Espero que uno que otra persona más se va a conectar para poder charlar un poco, platicar con ustedes de un tema que traigo en mente, de lo que les quiero compartir. Denme un segundo para compartirles pantalla. Y es exactamente ese tema. Lo que me corresponde, haz tu parte, ¿no? Ese es el tema de lo que les quiero hablar un poco. La verdad, ustedes que se han estado conectando a Burning Houses ya durante tiempo, ¿no? Hemos hablado de muchas cosas que Dios nos da, ¿no? De la identidad, de la bendición, de la creatividad de Dios en nosotros. Muchas veces nos enfocamos mucho en esa parte de lo que trae Dios para nosotros, ¿no? De que cuando somos hijos de Dios, qué beneficios tenemos o hemos tenido esa serie de cómo nos podemos comunicar con Dios. Pero también hay una parte muy interesante o muy importante a la que yo quiero platicar un poco con ustedes el día de hoy, que es exactamente esa, ¿no? De hablar sobre lo que me corresponde y haz tu parte. ¿A qué me refiero con esa parte de lo que me corresponde, no? Porque al final de cuentas ustedes ya saben, ¿no? De que cuando aceptamos a Jesús, somos hijos de Él. O sea, Dios literalmente nos hace hijos, ¿no? Somos sus hijos, somos hijos de Dios. Y como hijos, si tú lo quieres imaginarte un poco en una imagen de que estás en la casa de tus papás o algo, pues hay ciertas cosas que te corresponden, ¿no? Nosotros ahora que tenemos 3 hijas pequeñas, pues estamos empezando a hacerles ver cuáles son esas cosas que ellas tienen que hacer, ¿no? ¿Qué es la parte que tienen que hacer en cuestión de sus rutinas, su cama, algunas cosas que les corresponden, ¿no? Hay algunas cosas que a los hijos por edad ahora ya también, nuestra hija mayor tiene 8 años, ya tiene que empezar a hacer, nos tiene que empezar a ayudar. Y hay cosas que no dependen nada más de nosotros como papás, sino también de ellas como hijas. Cómo responden, cómo lo toman, cuáles decisiones toman al respecto, cómo son sus actitudes. Y ahí hay un tema interesante que yo quiero platicar contigo el día de hoy, que es esa parte como hijo de Dios. Como hijo de Dios, ¿qué es lo que me corresponde? ¿Qué es mi parte que yo debo de hacer en esa relación de la cual siempre hemos compartido, ¿no? Es un tema que podríamos indagar muchos puntos, pero yo te voy a llevar un poco de la mano en algunos temas o algunos puntos que te quiero compartir.
em, para que podamos dar un poco esa parte, ¿no? No solo de qué beneficio tiene ser hijo de Dios, qué recibo por parte de Dios, sino también qué debo de hacer yo, ¿no? Y como siempre, como es una relación con Dios y nosotros siempre lo hemos compartido de esa manera, ¿no? No estamos hablando de una religión, no estamos hablando de... em, ya mi esposa me saca aquí de quicio con algunas cosas, pero bueno, este, em, el tema es un poco de que no es una religión, que no, siempre hemos dicho que es una relación, y esa relación, como cualquier otra relación, la tengo que cuidar, tengo que hacer algunas cosas, ¿no? Y a lo mejor tú piensas que ahora te voy a hablar sobre, pues lee la Biblia todos los días, ora, etcétera, y no, de eso no vamos a hablar tanto, pero quiero hablarte de algunas responsabilidades que como hijos de Dios pudiéramos tener o deberíamos tener de lo que nos muestra también la Biblia sobre cómo debemos de vivir nuestra vida, ¿no? Siempre les hemos compartido esa parte, de decir, ok, ya eres hijo de Dios, ya recibiste muchas cosas por parte de Dios, ¿no? Como hijo, su identidad, cuando hablamos de eso, pero también la Biblia muestra o enseña mucho cómo debemos de vivir nuestra vida, ¿no? Entonces, hay algunos temas o algunas cosas ahí que son para mí como responsabilidades, ¿no? ¿Qué responsabilidades podrías tener tú, ¿no? O sea, eso obviamente tú lo tienes que llevar un poco a tu vida, a tu actual situación en la cual tú te encuentras, ¿no? Pero podríamos hablar de algunas responsabilidades como ser padre, madre, ¿no? El cual les acaba de decir, nosotros tenemos 3 hijas, ¿no? Pero si tú todavía no tienes hijos, pues tú eres un hijo, ¿no? Tienes tus padres. Entonces también la Biblia nos muestra sobre el tema de cómo honrar a nuestros padres, cómo acercarnos a nuestros padres para que realmente tengamos nosotros ese beneficio, porque eso va a ser un punto interesante el que vamos a hablar al final. A lo mejor no tienes hijos, pero ya eres esposa o esposo, ¿no? Ya estás creando tu familia, ya te casaste, entonces tienes responsabilidades como esposo y como esposa. A lo mejor todavía no te has casado, pero tienes un novio o una novia, y también ahí hay ciertas responsabilidades, ¿no? Y todas esas cosas de tu situación lo encuentras en la Biblia. No quiero indagar mucho porque podríamos ver ahorita en Efesios cómo habla sobre el ser esposo, el ser esposa, ¿no? Esos temas que a lo mejor lo has escuchado, cómo Dios ve el matrimonio y cómo quiere que nosotros veamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, cómo lo tratamos, em, cómo tratemos a nuestros hijos, cómo educamos a nuestros hijos. Todo eso lo encuentras en la Biblia. Y es impresionante a veces la forma como la Biblia te lo enseña y cómo te lleva de la mano para que tú puedas entender el sentido correcto, porque recordemos que la palabra de Dios es viva y es la verdad. O sea, tú que ya eres hijo de Dios, es lo que te ha llevado a entender que lo que dice la Biblia es lo que queremos aplicar a nuestra vida, ¿no? Y ahí entramos a los próximos responsabilidades, que podría ser como esos mandamientos de Dios, ¿no? Que son amar al prójimo, amar a Dios con todo tu corazón. Vamos a tener pronto una serie sobre ciertos temas del amor, ¿no? Em, pero son responsabilidades, en cierta manera. Pero también lo puedes llevar al ámbito de tu profesión, por ejemplo. Si tú eres empleado, si tú eres jefe, si tú tienes un negocio, si estás en casa y haces tu casa, son cosas donde también tenemos responsabilidades de cómo comportarnos y cómo llevar las cosas, cómo hacer las cosas. Porque quiero llevarte a este punto. Si tú ya eres hijo de Dios, si tú ya has aceptado a Dios en tu corazón, no podemos seguir viviendo la vida como si no conociéramos a Dios, ¿no? Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque, y ese de hecho un punto, no sé si tú tienes amigos no cristianos, o has escuchado varias veces que hay personas no cristianas, que no conocen a Dios, que no conocen a Jesús, que no tienen una relación con Él, pero que también dicen, no me interesa porque los cristianos que he conocido pues me parece un poco hipócrita, o sea, son gente que dicen de las cosas de que no debes de hacer, que debes de hacer, pero realmente se comportan de la misma manera, o sea, hay muchas historias eh,
que se han escuchado en este sentido, donde personas que dicen que conocen a Dios, donde dicen que son hijos de Dios, etcétera, no se comportan de esa manera y dan un mal testimonio de lo que es una relación con Dios. Dan mal testimonio del cuerpo de la iglesia, de nosotros, de ti, de mí, porque al final de cuentas, y no es la idea de Dios. Y por eso quiero hablar de lo que nos corresponde un poco también en eso. Porque si tú ya eres hijo de Dios, Dios te quiere, siempre cambiar un poco en esta mentalidad, en esta actitud, en la toma de decisiones, te quiere apoyar y todo lo que hemos hablado en Burning House sobre las bendiciones que puedes tener, sobre las cosas que Dios pone a tu alcance, sigue siendo igual, está ahí, pero también nos corresponde a nosotros, en cierta manera, bajar ciertas cosas. No sé si tú estuviste en el domingo cuando mi suegro Héctor compartió sobre el bendecir y sobre bendición. Y él dijo algo que me encantó mucho, que él dijo que cuando hay gente que le dice, pues qué suertudo has sido, ¿no? Que él dijo, no, suerte no es, tomé buenas decisiones, hice las acciones correctas, hice lo que tenía que hacer, le entregué a Dios mi vida y seguí su consejo, seguía sus estatutos. Y eso, por eso no es suerte. Y eso es un poco a lo que quiero ir hoy. ¿Qué me corresponde a mí? ¿Qué parte tengo que hacer yo? ¿No? ¿Qué debo de hacer yo con mi vida? A ser responsable, a ser un reflejo de lo que yo creo en Dios, para que uno pueda bajar muchos de esas bendiciones, porque cuando tú ves varias historias en la Biblia, varias cosas, y vamos a ver unos ejemplos al final, muchas veces Dios hace una parte y dice, aquí está tu bendición. Pero también Él dice, la recibes cuando nosotros hagamos las cosas. Muchas veces Él pide ciertas cosas de nosotros o quiere ver cómo reaccionamos, ¿no? Por ejemplo, el bendecir. Dios dice, ahí está la bendición, pero tú bendice a tus hijos, bendice a tu esposa. Si tú lo haces, ahí está. Entonces, hay ciertas cosas que son accionables y cosas que tú y yo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, yo quiero que te imagines un poco tu vida y que veas un poco cuál es tu situación, cuáles son esas responsabilidades que tú tengas, cuáles son esas cosas que tú tienes actualmente en tu vida. Porque siempre, y la sociedad, no solo los cristianos, la sociedad, todos siempre tenemos como un poco ese empujón de decir, quiero ser una mejor persona, ¿no? Ahorita que estamos también acercándonos al final del año, ves que muchas personas en el mundo empiezan el año con buenos deseos, ¿no? No, pues este año voy a fumar menos, voy a dejar de tomar, voy a echar todas las ganas en esto, voy a bajar peso, no sé. Siempre empezamos como el año con muchas cosas y es como algo que traemos en la naturaleza de los humanos, creo yo, ¿no? De querer mejorar, de querer ser responsable con nuestra vida y ver cómo podemos hacerlo mejor, ¿no? ¿Cómo puedo ser un mejor padre? ¿Cómo puedo ser un mejor esposo? ¿Cómo puedo, en nuestro caso, amar más al prójimo? ¿Qué debo de hacer con mis hijas? No sé, esas cosas. Entonces yo creo que es algo que tenemos en nuestra naturaleza. Y ahí es un poco esa parte que nos corresponde hacer para que eso pueda funcionar, para que eso pasa, para que tú puedas lograr lo que te has propuesto, ¿no? Si estuvieron conectados cuando tuvimos al invitado Benji, que habló sobre la creatividad de Dios en ti, tú has escuchado esa parte de decir, atrévete, ¿no? Atrévete a hacer ese paso, a creer en tu capacidad que Dios te ha dado para ese sentido que tú le quieres dar a las cosas, porque Dios ha puesto cosas dentro de ti. Entonces, de eso vamos a hablar, ¿no? Y hay un tema interesante en la Biblia o unos versículos que quiero ver en este sentido, que son estos. La parábola de los tres siervos, lo encontramos en Mateo, ¿no? Y quiero leerlo contigo porque nos deja ver algunas cosas interesantes aquí, ¿no? Entonces, si ya lo ves en pantalla, pues vamos a leerlo y ahorita hablamos un poco sobre eso. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje.
reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporciones a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo, fiel. Has sido fiel en administrar esa pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré mucha más responsabilidad. Ven a celebrar conmigo. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Vaya qué historia fuerte, ¿no? Recuerden que Jesús enseñaba mucho a través de parábolas en la Biblia, ¿no? Parábolas son como esas historias que estábamos viendo aquí, ¿no? Como esa historia de los 3 siervos, para hacerlo más visual. ¿Y qué tiene que ver el tema con lo que me corresponde o con lo que debo de hacer, de haz tu parte, ¿no? Quiero ver primero contigo en el 15, en el versículo 15, que dice: lo dividió en proporciones a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5, al segundo 2 y al último 1 bolsa de plata. Aquí hay del 100% de los siervos que había en este cuarto, en este lugar con el amo, todos recibieron algo, ¿no? Y con eso quiero empezar, porque lo que a ti te corresponde es un poco en el sentido de que tú tienes algo en tus manos. Todos hemos recibido algo por parte de Dios. Todos hemos recibido dones, talentos, algunas habilidades especiales, cosas que tú tienes en tu vida, incluso pueden ser tus hijos, porque al final tus hijos los recibiste por parte de Dios. Puede ser tu matrimonio, puede ser muchas cosas que tú tengas en tu vida que Dios te ha permitido tener y que es como una de esas bolsas de plata, por decirlo así. Son habilidades, son talentos, son dones, son cosas que Dios ha puesto en tu mano para que hagas algo con ello. En la imagen de los hijos, por ejemplo, es la educación de tus hijos. Dios te ha puesto a esos hijos en tus manos para que tú puedas educar a tus hijos de la forma que Dios quiera que sea. ¿Me explico? Entonces, aquí en esta parábola, los 3 recibieron algo. Y 2 de ellos lo administraron bien, ganaron, pero hicieron algo, hicieron lo que les correspondía, hicieron lo que el amo quería que pasara con ellos. Fueron responsables con el dinero, con la bolsa de plata que les dio su amo. Hicieron, invirtieron, trabajaron, sabían, para empezar, los 3 sabían que su amo esperaba resultados, ¿no?
Porque incluso el siervo que se quedó sin hacer algo y nada más lo enteró por un año el dinero, ¿no? Dijo, yo sabía que usted era un hombre severo, en el versículo 24 dice eso, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. O sea, él tenía todo el entendimiento de lo que era el amo y por qué le dio la bolsa de plata y qué quería que hiciera con esa bolsa de plata. Y aún así lo escondió para regresarle el dinero. Al final de cuentas, ustedes ven el resultado y la consecuencia de lo que ha pasado ahí. Y en este sentido quiero hablarte un poco de sobre lo que estamos haciendo nosotros con lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que estás haciendo tú con lo que Dios te ha dado? Además de todas esas bendiciones, de todas esas cosas que pudiéramos o que podemos tener, ¿no? Porque la Biblia habla mucho sobre esas promesas, sobre esas, sí, esas promesas que Dios nos hace, ¿no? Te lo hemos compartido muchas veces que, por ejemplo, el tema del diezmo, ¿no? Que por qué en la iglesia estamos diezmando y que los judíos que siguen siendo un pueblo hoy en día que ha hecho o seguido a Dios a ciertas, a ciertos, pues promesas de Dios que digamos, aunque no creen en Él, siguen siendo prosperados porque Dios es así. Dios pone ciertas reglas, mandamientos, cosas y si tú los sigues, vas a tener el beneficio. Pero aquí estamos hablando sobre lo que tú hoy en día tienes en tu vida, de esas responsabilidades y de esas cosas que te pedí que te imaginaras un poco. ¿Qué son esas cosas que tienes en tu vida hoy en día? ¿Quién tienes a tu lado? ¿Qué tienes de trabajo? ¿Tienes un negocio? ¿Tienes ya hijos? ¿Tienes una posición de que tienes muchos amigos y que eres alguien que les gusta a los amigos escuchar? ¿Tienes ciertos dones y talentos qué estás haciendo con ellos? ¿Cómo estás aprovechando el día de hoy a tu vida? Y aprovechándolo no en el sentido tuyo, sino en el sentido de que eres hijo de Dios. ¿A qué me refiero con eso? Como hijos de Dios, nosotros, como te dije al inicio, no solo es como un beneficio que tenemos al ser hijo de Dios, sino también tenemos esa responsabilidad de saber qué hago con todo aquello que Dios me ha dado en mis manos. ¿A dónde puedo llegar? ¿Qué puedo hacer yo para que sea realmente fructífero en las cosas que hago? Que realmente puedo recibir esas bendiciones para mí y mi familia, que puedo ser de bendición para otros. ¿Qué estás haciendo tú hoy en día con esa responsabilidad que Dios te ha entregado? Porque muchas veces hablamos sobre lo que Dios nos puede dar. Muchas veces oramos que Dios cuídame, cuida a nosotros, a mi familia, que nos proteges, que nos bendigas, gracias por el trabajo que tengo, bendíceme. A veces pedimos un aumento de salario, a veces pedimos el coche, a veces en el mundo del cristianismo hay muchas cosas de ese tipo, ¿no? Muchas veces pedimos y somos muy rápidos en decirle a Dios qué queremos, qué deseamos, pero no vemos esa parte de qué debemos de hacer nosotros para obtenerlo también. Porque a mí lo que me gusta reflejar un poco aquí es que hay una corresponsabilidad entre eso. Dios sí dice, te amo, di mi hijo por ti, aquí estoy, cuando tú quieras venir, yo te escucho, yo te ayudo, pero hay cosas que tenemos que hacer, decisiones y acciones que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque hemos hablado, incluso yo creo que yo también una vez les compartí sobre decisiones, hemos hablado sobre varias cosas aquí en Burning Houses y al final de cuenta es importante. ¿Por qué? Porque hay consecuencias de nuestras decisiones y acciones en todos los sentidos y eso no porque tú eres hijo de Dios, eso en la vida real, en todos los sentidos, ¿no? En todas las sociedades, en todos los países, cualquier persona en su vida va a tener consecuencias de sus acciones y de sus decisiones, tal como lo acabamos de leer con este siervo que decidió tomar ese don, ese dinero, esa cosa, la enteró y no hizo que prosperara. Y Dios es un Dios de prosperar en todos los sentidos, no solo en lo económico. Un Dios que quiere
prosperarte en tu manera de pensar, en tus acciones, en la toma de decisiones, en tu familia, en lo económico, en todos los sentidos. Hay muchas historias en la Biblia como Dios prosperó al inicio a Abraham, Isaac, a todos los hijos de Dios, que les dio algo y empezaron a poder producir, poder prosperar en una manera sobreabundante, como lo dice la Biblia. Pero ¿qué debo de hacer yo para que eso pasa? Porque al final de cuentas, esa es responsabilidad tuya. A mí me gusta verlo de la manera que dice Dios, aquí está el paquete, aquí están las cosas. Yo te doy todo, aquí está en la mesa. Pero tú lo que tienes que hacer es sentarte en la mesa y hacer el otro 30%, como lo quieras ver, ¿no? Digamos que Dios dice, aquí está el 70%, tú haz el 30% para que lo podemos hacer en conjunto. Porque regreso a este punto, esa es una relación. Con Dios, con Jesús es una relación. Una relación necesita de ambos lados. No podemos ser los hijos de Dios que todo el tiempo estamos aquí diciendo, Dios dame, Dios hazme, Dios dime, Dios por favor, pero no hacer nuestra chamba, nuestra parte. Y nuestra parte para empezar, la vamos a ver ahora cómo la Biblia habla sobre varias de esas cosas. Para empezar es reconocer y saber que somos ese hijo de Dios. Reconocer y saber qué es mi identidad. Y reconocer y saber y ser real sobre cuáles son aquellas acciones y decisiones que yo he tomado mal, que yo hago mal, donde no estoy haciendo las cosas bien, que lo hemos hablado mucho, ¿no? Sobre nuestros pecados, pedir perdón, para poder avanzar, para poder mejorar, ¿no? Como les dije, hay un camino que todos queremos, que es mejorar nuestra vida, ver las cosas que florezcan, que produzcan, que mejoran, ¿no? Y eso al final depende de muchas cosas. Un matrimonio hoy en día exitoso, ¿no? Yo doy gracias a Dios que tengo tanto mis padres, tanto mis suegros, mis abuelos, que son matrimonios exitosos, que llevan muchísimos años juntos y que siguen estando enamorados y que son un modelo a seguir y que puedo ver muchas cosas en ellos. Pero yo sé que esto no es nada más porque lo pidieron a Dios y porque Dios se los dio. Es porque fueron responsables, es porque tomaron su parte, hicieron su parte para que esto pudiera funcionar. ¿Cuál es esta parte? ¿Qué debo de hacer yo? ¿No? Para que estas cosas pasen, para que Dios pueda prosperarte, para que Dios pueda decir, sí, aquí está la bendición, tú lo hiciste. Y cuando vemos esto en la Biblia, quiero ver contigo algunos versículos en la Biblia que son muchas cosas que Dios siempre dice y hace. Vamos a ver primero Génesis 22:18. Aquí dice, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Que lo habla Abraham, ¿no? Y te he marcado la parte de puesto que me has obedecido. Recita siempre el segundo, recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. En Josué 1:8. En Deuteronomio 28:1 dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Como te das cuenta que las cosas que yo te subrayé son esa parte que a nosotros nos corresponde. Y Dios es un Dios muy... nos dio libre albedrío y Dios no te dice como un Dios malo, de, haz y ya verás, ¿no? O sea, si no te dice, yo te doy el 70, el 80% de esas cosas, yo te digo, aquí está la bendición. Si tú la quieres, esa es la manera de obtenerlo. Si tú quieres que yo puedo entrar en tu vida a hacerlo, pues lo tienes que decidir tú y hacerlo tú. Aquí ves que es, puesto que me has obedecido, puesto que has cumplido con cuidado las cosas que están escritos. Porque al final de cuenta la Biblia y las cosas que les hemos compartido muchas veces son una guía
para que nosotros podemos caminar esa carrera de fe en la vida de nosotros, en cada uno de nosotros. En que tú puedas ver que tú eres el beneficiado si tú realmente dejas a Dios en tu vida y si realmente dejas actuar a Dios en tu vida. Para empezar, estas decisiones y acciones que tienes que hacer es decidir. Decidir de querer vivir tu vida con Dios, decidir y accionar sobre de ello. No me refiero a nada más leer la palabra de Dios, sino a realmente saber qué dice la palabra de Dios que puedo aplicar a mi vida. Para que yo en mis acciones, cuando soy una persona, por ejemplo, y esas son tus responsabilidades que te quería decir al inicio, si tú eres papá, hay una parte en la Biblia que dice cómo debes de ser como papá, que es la educación para los hijos. Si tú eres esposo o esposa, cómo tratar a tu cónyuge, cómo amar a tu cónyuge. Hay cosas que están tan claves y siempre, 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 siempre empiezan contigo. Porque déjame decirte la muy buena noticia hoy en día. Todo aquello que tú quieras que pase en tu vida, todo aquello que tú necesitas en tu vida o que has anhelado está en tus manos. Porque Dios ya ha dado su parte, Dios ya ha hecho su parte y Dios ya ha dicho, aquí está la bendición. Son consecuencias que tú vas a tener. Y a eso también mi suegro se refería hace unos 2, 3 semanas cuando hablaba sobre, si yo tengo una vida exitosa, es porque he tomado las decisiones correctas, no es por suerte. Es porque yo sigo a un Dios fiel. Y si yo le sigo a un Dios fiel y le he entregado mi vida, y cada decisión que tomo en mi vida que es importante, es porque yo en primera veo lo que dice la Biblia. Yo en primera veo qué hace Dios al respecto, qué dice Dios al respecto. Y eso empieza siempre contigo. Tú tienes todos los dones y talentos que necesitas para llegar a donde tienes que llegar. Tú tienes todos los medios y las cosas que necesitas para hacer que tu vida sea una vida próspera, exitosa y buena. Pero lo que tú tienes que hacer es ver en dónde estás bien y en dónde estás mal. Ser responsable con tus responsabilidades. Al final de cuentas, las responsabilidades en sí ya tienen esa palabra de tómalo en serio, ¿no? Hazlo bien. Si tú tienes un hijo porque hiciste algo con una persona que no querías hacer, bueno, que querías hacer, pero que pasó, no estás casado, etcétera, vas a tener una consecuencia. Y esta consecuencia se vuelve una responsabilidad. ¿Y cuántos más padres, por ejemplo, o también en nuestra nación y en el mundo, más hombres hay que no toman responsabilidad sobre lo que han hecho en este sentido, en ese ejemplo que te estoy dando? Que han embarazado a alguien y ahí lo dejan y dicen, yo no me voy a hacer responsable, ni económicamente, ni físicamente, ni emocionalmente no voy a cuidar de este niño, de esta niña, porque no toman las responsabilidades, no hacen su parte. Eso fue un ejemplo muy drástico, muy fuerte, pero hay otros ejemplos. Tan fácil como en tu trabajo. La Biblia nos habla tan claro sobre cómo es ser empleado, cómo debemos de ser como empleados. Y la Biblia dice, lo debemos como hijos de Dios, trabajar como si trabajaríamos para Jesús, con excelencia. Y ahí te quiero dar algunos ejemplos, porque yo en mi vida, para que lo puedas a lo mejor entender un poco más o agarrar un poco más visualmente, físicamente, bueno, no sé, entenderlo más, es esa parte de, aún como hijos de Dios, aún sabiendo de lo que dice la Biblia, aún sabiendo que tú tienes Dios en tu vida, tú siempre tienes la decisión de qué hacer. Y siempre puedes decidir tanto para mal como para bien. Yo trabajé por muchos años en una empresa donde Dios me permitió crecer mucho
Y esa empresa aquí en México hizo muchas cosas, pues sí, ilegales, ¿no? Los directores anteriores a mí hicieron muchas cosas que no se deben de hacer, la verdad. En cuestión de evadir impuestos, en cuestión de pagar un dinero a algunas personas para tener beneficios, etcétera, robar. Hicieron muchas cosas que no se debían hacer. Ahora, Dios me permitió llegar a esa posición de ser director de esa empresa. E incluso mis jefes, aunque yo era director, yo tenía jefes en Europa que me pedían hacer cosas que no eran correctos. De ese tipo de cosas porque sabían que en el pasado se había manejado de esa manera. Y ahí empieza tu responsabilidad. Y tu primera responsabilidad es hacia Dios, hacia quién eres y qué debes hacer. Y hubo muchas cosas que a mí me preocuparon muchísimo porque estaba a punto de perder mi trabajo, porque me metieron en una presión tremenda en decir, tienes que pagar tal cantidad de dinero a tal persona, tienes que hacer esto porque necesitamos, etcétera. Y tú como hijo de Dios, ante esa situación, tienes que saber qué hacer. Y tienes una decisión que hacer. Y yo pude decidir de hablar a mis jefes y decirles, yo no hago esas cosas no son buenos, no son bien vistas, van a ser que incluso aunque a ti te parece que van a funcionar, a la larga te van a traer más problemas. Si tú los quieres hacer, adelante, yo no los hago. Y yo les doy una opción de cómo podríamos hacer las cosas para no tener que recurrir a eso. Entonces, Dios me dio mucho respaldo para poder en varias ocasiones enfrentar a estas situaciones y decir, yo no lo hago, yo no soy así, no está bien, hay que hacer lo correcto. Y pude durante años enfrentar esos temas y por mucho trabajo cambiarlo. Y yo creo, honestamente, que no solo fue un tema donde yo pude ser responsable con lo que se me dio, con esos talentos y dones y con esa bolsa que se me dio, porque en ese momento a mí se me dio a esa empresa como una de esas bolsas de plata. Y yo tuve que hacerlo, tuve que enfrentarlo y tuve que ver qué hago con esa bolsa. Pero incluso creo que porque tomé esas decisiones y porque hice las cosas de la manera como lo hice, que estos versículos que vemos aquí en pantalla pudieran ser que Dios me lo dice a mí, como puesto que me has obedecido y que no has hecho lo que ellos te pidieron, sino lo que es bueno ante mis ojos, serás bendecido. Y yo veo esa bendición en mi vida. Pero es porque has actuado bien, es porque hiciste tu parte, ¿me explico? Muchas veces nosotros nos quedamos en el dame, 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 hazme, 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 y no vemos lo que tenemos que hacer nosotros. Y eso lo puedes aplicar a 1000 cosas en tu vida. A cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, cómo eres de novio, cómo eres de novia, cómo eres con tus papás, honras a tus papás, no los honras. Varias cosas así. Y la clave final que te quiero dar y que es como con lo que quiero cerrar un poco el tema, porque pudiéramos hablar de muchísimas más cosas en este aspecto. Pero quiero dejarte algo muy en claro, y es este versículo, Mateo 6:33, que dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Que es un versículo que también tendríamos que leer a lo mejor un poco más en resumen de completo, pero lo puedes aplicar a tu vida de una manera muy práctica, en el sentido de decir, ante cualquier decisión, ante cualquier cosa que tú haces, tomas, situaciones incluso donde tú sabes que estás mal, donde tus acciones, no sé, donde estás incluso en un entendimiento erróneo, donde tu manera de vivir no es la manera correcta y tú lo sabes porque lo sabes, pero no has tomado el valor de cambiarlo o esa acción y decisión de cambiarlo hace que esta bendición no puede venir a tu vida. Si tú ves primero el reino de Dios y su justicia y tú ves primero qué debo de hacer como hijo de Dios, cuál es mi responsabilidad y qué dice Dios de ello, qué espera Dios de mí
en esa situación, aunque te duela, aunque sea incómodo, aunque sea difícil. Y sé que tú tienes esas cosas. Yo sé que tú tienes y todos los tenemos. Esas áreas de oportunidad donde nos hemos a lo mejor hasta quedado estancado. Porque nos da miedo cambiarlo. Porque nos quita una seguridad que nosotros dijimos es que así siempre he vivido. Porque te mete fuera de esta zona de confort que tú conoces como lo normal. Pero cuando te haces ese paso en decir, ok, Dios, yo busco primero tu reino y tu justicia y lo correcto y lo que tú quieras y lo que es lo correcto como hijo de Dios es esto, lo voy a hacer. Y sé que estás conmigo. Y en consecuencia, aunque sea un camino difícil y que puede tardar y que puede ser que, y eso lo llamamos los procesos, ¿no? Aunque puede doler, es ese paso que le da a Dios la posibilidad de decir, mi buen siervo fiel, porque has hecho, porque tomaste decisión, porque saliste de tu zona de confort, porque hiciste lo que es lo correcto a pesar de que te costó, por eso aquí está mi bendición, por eso aquí pude cambiarte, por eso aquí te pude cambiar tu mentalidad, porque es en los procesos donde Dios te agarra en ese momento y dice, tomaste la buena decisión, ahora caminamos juntos en ello, donde te da el respaldo, donde te ayuda, donde te cambia, donde te forja, donde hace algo en ti, que a lo mejor no lo ves hoy en día, pero el mañana, cuando ves el retroceso, todo lo que has pasado, puedes decir, wow, por esa decisión y por esas cosas y porque yo hice mi parte y porque fui responsable con las cosas que debo hacer. Por eso hoy en día tengo esta bendición, tengo este resultado. Hoy en día soy así, soy así, soy acá. Y eso es lo que te quiero decir. A lo mejor suena muy fuerte lo que te estoy diciendo en cuestión de que seas responsable, haz tu parte, etcétera, pero es porque muchas veces pedimos, dame, dame, dame Dios, porque queremos tener las cosas, pero no estamos dispuestos a hacerlo lo que nos tenemos que hacer. No estamos dispuestos a entregarle al 100% nuestra vida a Dios y decir, aquí está mi vida. Yo no quiero vivir sin ti. Necesito buscarte, necesito estar contigo. Quiero que tú me cambies. Y quiero esas bendiciones que tú dices, los quiero tener. Pero eso también significa tomar ciertas decisiones, tomar ciertas acciones y hacer las cosas que nos correspondan. Y el primer beneficiado cuando los tomas eres tú. El primer beneficiado en tomar esas decisiones, esas acciones y ser responsable con las bolsas, con los talentos, con los dones, con las cosas que tienes hoy en día, eres tú. Pero es sumamente importante que también no siempre hablemos sobre Dios es y Dios nos da y Dios hace. Porque de lo contrario, nosotros muchas veces, no sé tú, pero yo incluso, somos muy rápidos nosotros en juzgar a Dios sobre las cosas que nos pasan mal en nuestra vida. Muchas veces somos muy rápidos en decir, es que Dios, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué tengo coronavirus? ¿Por qué no me avanzo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me siento enfermo? ¿Por qué tengo esto? Y muchas veces le echamos muchas veces la culpa a Dios. En eso sí somos rápidos. Pero en hacer nuestra parte y en hacer nuestro trabajo y en hacer lo que nos corresponda, no somos tan rápidos. Sí somos rápidos muchas veces en el pedir, quiero lo bueno, quiero esto, necesito aquello. Pero muchas veces de esas cosas también son consecuencias de tus buenas decisiones, de tus actitudes, de esas decisiones de entregarle tu vida a Dios y de realmente caminar sobre de eso. Porque hay mucha gente, y yo lo dije al inicio, no sé si tú te conectaste unos días, unos minutos después, pero yo lo dije al inicio, muchas veces hay varias personas que se llaman hijos de Dios y que sí lo son, pero su estilo de vida no lo refleja, porque siguen comportándose de la misma manera que cuando no conocían a Dios. Y eso al final de cuentas, ni a Dios ni a ellos
les trae un beneficio. No hay un avance, no hay una prosperidad en ese sentido. No hay esa consecuencia buena que pudieras tener si realmente tomas esa decisión. Entonces, eso es lo que quería compartir un poco contigo, el tema de decir, actúa sobre lo que ya sabes. Si te hemos hablado sobre la bendición, sobre cómo es bendecir, sobre cómo es hablar con Dios, sobre cómo leer la Biblia, sobre la creatividad de Dios en ti, el amor, todas esas cosas son muy reales y todo, pero eso ya es la base que tú ya tienes para poder accionar y caminar sobre ella. Porque eso es el inicio para ti de esa carrera que dice la Biblia que corremos con Jesús. Y esa carrera que corremos con Jesús es un tema que incluso nos dice a ti y a mí que Dios nos va transformando, ¿no?, de gloria en gloria. Es el mismo punto. Él te puede transformar y cambiar de gloria en gloria si tú tomas esas decisiones y si tú accionas sobre lo que ya sabes y sobre lo que dice la Biblia y sobre lo que Él espera de nosotros. Si nosotros seguimos accionando de una manera equivocada porque no queremos o porque no hemos tomado esa decisión, Dios no puede transformarte. Y esa es la responsabilidad que tú y yo tenemos. Si tú ya sabes que eres hijo de Dios, hay un montón de bendiciones listas para ser derramado sobre ti. Tienes todo en tus manos para cambiar tu vida, para lograr, para llegar a ser feliz, a tener felicidad, a tener plenitud, a tener tantas cosas. Pero incluso puedes ser hijo de Dios porque ya recibiste ese primer gran regalo de Dios de ser hijo de Él y puedes seguir viviendo de la misma manera, no viendo un cambio en tu vida, porque no estás accionando sobre lo que Dios está dejando a tu alcance. Entonces, te invito, y ahorita vamos a orar, te invito de verdad a que reflexionemos sobre eso, que tratemos de ser nosotros hijos de Dios, hijos responsables, que seas responsable con tu vida, con lo que tú tengas. Porque déjame decirte, en mi matrimonio, yo sé que a mí es mi responsabilidad de amar a mi esposa, de cuidar a mi esposa, de decirle las cosas que sé que necesita escuchar, de cuidarla. Esa es mi responsabilidad. En vez de decir, dame amor a mí, bésame, quiero esto, no. Eso es su responsabilidad. Yo tengo que primero hacer lo que yo tengo que hacer para que esto funcione. Y lo mismo aplícalo con tus hijos, con tu trabajo, con tu negocio, con tus prójimos, con tus hermanos, con tus papás, con todo. Tú tienes que ser responsable. Y cuando nos volvemos gente responsable con nuestra vida, con las bendiciones y cosas que tenemos, nosotros tenemos ahí la gran bendición de recibir todas aquellas bendiciones que Dios puede derramar sobre ti porque estás accionando sobre lo que ya sabes. Entonces, vamos a pasar una canción para que podamos tomar unos minutos y reflexionar. Yo te invito a que reflexiones sobre lo que ya tienes en tu vida, lo que sabes que está bien, lo que puedes puedes agradecer a Dios sobre lo que ya tienes y también ver aquellas cosas donde dices y sabes muy bien, sí es cierto, no he hecho esto, no he hecho aquello, no me he puesto a pensar en esa manera y empezar a accionar. Y lo mejor ahí es invitar a Dios en hacer eso. ¿Por qué? Porque muchas veces nos cuesta, muchas veces es como ese empuje que necesitamos, pero Dios no es un Dios que dice, haz tu parte y aquí está la bendición, sino Él dice, toma la decisión y lo hacemos juntos. Toma la decisión y yo te ayudo. Pero lo que Él necesita es que tú tomas esas decisiones y que empieces a accionar, porque ahí Él
se mete contigo al fuego y decir, vamos juntos por eso. Y lo logramos. Entonces, tómate esos 5 minutos de la canción para reflexionar en ello. Si necesitas o si tienes alguna área en tu vida donde sabes que necesitas ayuda, también en el chat nos puedes pedir, ahorita vamos a orar. Si tienes alguna necesidad en especial también de algún tema, pídelo, pónlo en el chat, ahorita oramos por todo ello. Y terminando la canción, vamos a orar en primero por esos minutos que ya has reflexionado para que Dios pueda hacer ese trabajo en conjunto contigo, el ser responsable, y posteriormente oramos por todas esas necesidades. ¿Va? Les voy a compartir la canción.